Listo, ya puedes empezar cuando quieras, Andrea. Sí, doctor, gracias. Listo. Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a ver el tema de artritis reumatoide. Bueno, dentro de los objetivos vamos a ver rápidamente la historia, epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico y su diagnóstico diferencial, las manifestaciones extraarticulares, el diagnóstico, tratamiento, una consideración especial en el adulto mayor y las conclusiones. Bueno, de acuerdo a la historia, escribe hace 1500 años antes de Cristo, en el papiro de Eber, se escribió una condición que era similar a la artritis reumatoide. Los egipcios reportaron que había en las momias evidencia de artritis reumatoide. Hipócrates también lo describió como una enfermedad en general. En la India se describe una condición que causaba dolor, hinchazón común y la baja movilidad y la función de la actividad. Entre el año 1129 y 216, Galeno introdujo el término reumatoide. Paracelsus sugiere también las sustancias que no se podían pasar por la orina se almacenaban en las articulaciones, lo que condicionaban esta patología. Y en 1858 Garrod nombró a la enfermedad de artritis reumatoide, reemplazando los viejos términos y afirmando que hay diferencias entre artritis reumatoide, osteoartritis y artritis gotosa. De acuerdo a la epidemiología, bueno, pues la enfermedad afecta aproximadamente a un 0.8% de la población en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados occidentales. Principalmente por genética, pues existe menor incidencia en países como China, Japón y algunas regiones de Grecia y África. De acuerdo a la edad, pues es de predominio en mujeres, en una relación 2 a 3. Sin embargo, en pacientes adultos mayores existe mayor afección en hombres. Y la prevalencia pues va a incrementar con edad, con un pico de incidencia entre la octava y la sexta y la octava década de la vida. Bueno, para empezar a hablar de la fisiopatología, pues ya sabemos que tenemos que conocer lo normal de las articulaciones, en este caso. Bueno, pues tenemos que la articulación es relativamente, el espacio articular y sinovial es un sitio relativamente acelular, con presencia de escasos macrófagos y también escasos vasos sanguíneos. La función de la sinovial pues era producir el líquido sinovial y nutrir a la superficie articular. Hay un modelo propuesto para el desarrollo de la artritis reumatoide que se divide en 3 fases y en el primero, vamos a tener que hay predisposición genética, principalmente se ve asociado la mutación en el haplotipo HLA-DRB1 en un 70%, como factores genéticos, ambientales, como el tabaquismo, el consumo de cafeína y la obesidad. Esto, pues, por sí solo, pues no nos puede dar la patología. Ocurre un primer golpe desencadenado por infecciones, trauma o estrés que va a alterar la autotolerancia, generando la producción de anticuerpos antipéptido citrulinado y factor reumatoide. Esto nos va a condicionar llegar a una fase 2, una fase preclínica, donde ya tendremos estos anticuerpos circulantes, sin embargo no habrá aún desarrollo de sinovitis. Además de la circulación de estos autoanticuerpos, va a desencadenar la liberación de reactantes de fase aguda como la PCR y la BCG. También se comenzarán a liberar citocinas y algunas otras moléculas de atracción hacia la membrana sinovial. Esta fase puede durar hasta pues, más o menos 5 años, antes de llegar a una fase 3, una fase clínica donde ya tendremos los signos y síntomas clásicos de la artritis reumatoide. Además, pues también ya podremos encontrar por estudios de imagen algunas lesiones óseas. Y bueno, aquí dentro de la fisiopatología el desencadenante pues es llevado a cabo por los linfocitos TCD4, que van a ser atraídos, como ya vimos, por la liberación de los autoanticuerpos hacia la membrana sinovial. Estos, a su vez, van a estimular a las células B, que van a madurar y van a seguir produciendo factor reumatoide,
las mismas células B van a liberar citocinas como interleucina 4, 6 y 10, que como veremos mucho más adelante en el tratamiento, pues van a ser blanco. Estas interleucinas van a favorecer la maduración de linfocitos de Helper 2, y pues también las mismas células TCD4 van a liberar interferón gamma, que van a estimular la atracción de macrófagos, y estos a su vez van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que van a estimular a los condrocitos, a los fibroblastos y a los osteoclastos, que a nivel de la membrana sinovial van a producir metaloproteinasas, y pues con ello también la migración de otras células de polimorfonucleares para favorecer la degradación tanto no solamente de la membrana sinovial, sino del hueso, incrementando pues el riesgo de fracturas patológicas o de osteoporosis. Bueno, esto es lo que les explicaba, ¿no? En una fase temprana ya tenemos células que están llegando hacia la membrana sinovial. Lo que explicaba inicialmente como un espacio escaso de vasos sanguíneos comienza a tener proliferación, y en fases pues ya más tardías va a generarse un tejido inflamatorio que se conoce como panos, que a la exploración física pues obviamente no vamos a tocar eso, pero bueno, se va a sentir así como un cojinete, como un colchoncito en el espacio articular. Y a manera de resumen, como ya habíamos visto, bueno, algo también importante que había olvidado mencionar es que en la enfermedad gingival hay una bacteria que es la Porphyromonas gingivalis, que va a desencadenar la citrulización de proteínas, y pues con esto obviamente el incremento de los autoanticuerpos. Ya tenemos también el antecedente de la susceptibilidad genética, la pérdida de la autotolerancia, la aparición de del factor reumatoide y péptido citrulinado, y la atracción de células dendríticas, células B y células T, que va a condicionar pues la transición hacia la artritis. Y no solamente esto, pues va a ser a nivel articular, sino que va a desencadenar la aparición de complicaciones a largo plazo sistémicas, como vamos a ver más adelante. Dentro del cuadro clínico, en sus generalidades, bueno, pues los signos y síntomas primarios, vamos a encontrar inflamación articular, rigidez, hipertermia palpable. Hay que tomar en cuenta, muy importante, que la distribución clásica en enfermedad temprana pues va a afectar a pequeñas articulaciones de manos y pies. Es decir, va a afectar las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las metatarsofalangicas. Y pues ya en una enfermedad de larga evolución también se va a encontrar el involucro de las articulaciones temporomandibulares, la cricoaritenoidea y la esternoclavicular. Ya como tal el cuadro clínico, como ya les mencioné, pues es el dolor y la inflamación de pequeñas articulaciones de manos, muñecas y pies, una rigidez matinal mayor a 1 hora, una poliartritis, una afección mayor a 4 articulaciones. Esta será simétrica y tendrá un inicio insidioso. Si nosotros solicitamos paraclínicos a nuestro paciente, bueno, pues podemos encontrar en una biometría hemática por el estado de inflamación, trombocitosis o anemia normocítica, un examen general de orina que habitualmente es normal. Hay que valorar las pruebas de funcionamiento hepático. Dentro de los reactantes de fase aguda, pues la BCG y la PCR se dice que pueden estar normales hasta en 1/3 de los pacientes. Obviamente, pues el factor reumatoide se va a encontrar elevado, tomando en cuenta que sus niveles normales son de 40 a 60 unidades sobre mililitro, y que los títulos menores a una relación 1:80 pues serán normales. Los anticuerpos anticitrulina son sus niveles normales menor a 20 unidades sobre mililitro, y pues también hay que valorar o considerar la radiografía de extremidades cuando el paciente pues llegue por queja de dolor articular o inflamación. De acuerdo a los criterios de la ACR y en 2010, se tiene que tomar en cuenta 4 como partes de la exploración física y de los paraclínicos, que es el involucro articular, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de la sintomatología. De acuerdo al involucro articular, pues le vamos a dar una puntuación. Si afecta a una articulación grande, pues es de 0 puntos. Si afecta de 2 a 10 articulaciones grandes, es 1 punto. Si afecta de 1 a 3 articulaciones,
con o sin involucro de grandes articulaciones será 2 puntos, 4 a 10 articulaciones será 3 puntos, y mayor a 10 articulaciones, al menos que tenga una articulación pequeña, será de 5 puntos. De acuerdo a la serología, pues será de 0 puntos si tenemos ninguno de los dos anticuerpos positivos. Si tenemos títulos bajos o niveles limítrofes de factor reumatoide y de anticuerpos de antipéptidos citrulinados, será de 2, pero si estos se encuentran a títulos elevados mayor a 3 veces su valor normal, será de 3 puntos. Dentro de los reactantes de fase aguda, pues puede estar o no elevada la BCG y la PCR. Si no están elevados, será 1 punto. Si se encuentran anormalmente elevados, pues será de 1 punto. Y la duración de la sintomatología, esto es muy importante. Si tiene una duración menor a 6 semanas, es de 0 puntos, y si es mayor a 6, será de 1 punto. Aquí el punto de corte, pues son 6 puntos en la suma de cualquiera de estos ámbitos para dar un diagnóstico de artritis reumatoide. De acuerdo a los anticuerpos antipéptidos citrulinados, pues estos tienen una sensibilidad mayor al 80%, con una especificidad del 98% en los pacientes con artritis, y pues se consideran el gold standard. Se presentan estos en etapas tempranas de la enfermedad, como ya vimos previamente, sin generar alguna otra sintomatología. Sus títulos elevados se asocian a una destrucción severa, desarrollo de erosiones más tempranas y abundantes, una mayor actividad de la enfermedad con pobre remisión, también a la aparición de manifestaciones extraarticulares, principalmente pues la enfermedad cardiovascular, y pues también tendrán un impacto en el tratamiento. De acuerdo al factor reumatoide, este es un anticuerpo elaborado frente a IgG, induce la formación de complejos inmunes a nivel local con inflamación sinovial, va a activar el complemento y una infiltración leucocitaria, perpetuando así la inflamación local. El factor reumatoide se utiliza también como predictor de manifestaciones extraarticulares, también se asocia a artritis erosiva y una progresión más rápida de la enfermedad. También hay que tomar en cuenta que el factor reumatoide lo podemos tener elevado no solamente en artritis reumatoide o enfermedades reumáticas, sino también en las no reumáticas. Dentro del primer grupo pues está el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la polimiositis y dermatomiositis, la crioglobulinemia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Dentro de las enfermedades no reumáticas está la endocarditis bacteriana, pacientes mayores de 70 años, infecciones virales, sarcoidosis, neoplasias, enfermedad pulmonar intersticial y enfermedades hepáticas crónicas. Por eso es que pues nos guiamos más por el péptido citrulinado. Dentro de los hallazgos típicos que vamos a encontrar, pues ya vimos, ¿no? El factor reumatoide positivo en un 70% de los pacientes al diagnóstico, los anticuerpos antipéptidos citrulinados en un 70%, con una especificidad mayor al 95%, que se va a asociar a una progresión más rápida de la enfermedad y una enfermedad más agresiva. Los anticuerpos antinucleares pueden estar o no presentes. En etapas tempranas, las radiografías habitualmente se van a encontrar sin alteraciones, y pues si se realiza una artrocentesis, pues el líquido sinovial tendrá características inflamatorias. Si también queremos descartar o hacer un diagnóstico diferencial por infecciones o artropatías por cristales, pues estas serán negativos. En fases más o menos tempranas, como vemos en esta primera radiografía, tenemos erosión a nivel de una zona que es la zona desnuda, donde está la unión de la superficie sinovial y la unión del hueso. En esta siguiente radiografía, pues hay una progresión más avanzada de la enfermedad, donde vamos a encontrar no solamente las erosiones aquí, como encontramos en la articulación metacarpofalángica, sino también una disminución de la densidad ósea, y a nivel del carpo pues hay una pérdida de la estructura normal. Aquí pues igual, no sé si es por la posición o también ya hay una afección en el dedito en garra del quinto dedo. Y pues ya de manera más clínico, pues podemos ver, por ejemplo, en esta primera imagen, además del edema, pues la deformidad de las articulaciones de las interfalángicas proximales. Aquí hay una desviación cubital de las manos con una afección a la muñeca, al igual
vemos en esta tercera imagen. También no solamente pues, sabemos que va a afectar a manos, también hay una afección a las articulaciones metatarsofalángicas hasta en un 90% de los pacientes y de manera inicial se reporta esta afección en un 15%. El motivo por el que afecta es por una subluxación plantar de las metatarsofalángicas que va a generar los dedos en garra y úlceras por presión en la cara dorsal de las interfalángicas proximales. Los pacientes van a referir que por estas lesiones van a tener la percepción de caminar sobre canicas y pues estas deformidades van a condicionar necrosis en zonas de presión y callos en la superficie plantar, como vemos aquí. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, bueno, pues estas ocurren en pacientes con una enfermedad severa o de larga duración. Como ya habíamos visto, es común en pacientes que tienen títulos elevados de factor reumatoide y afortunadamente pues su prevalencia va en descenso debido al uso de los fármacos. Dentro de las manifestaciones más comunes pues están los nódulos en un 32%, el síndrome de Sjögren en un 10%, el fenómeno de Raynaud en 10%, afección pulmonar en un 5%, fatiga, vasculitis, neuromiopatías en menor porcentaje como el síndrome de Ferti. De manera general, los nódulos reumatoides afectan en un 30% de los pacientes. Es más frecuente si se encuentra el factor reumatoide positivo y a títulos altos. Las zonas donde va a aparecer pues, son zonas de presión en antebrazos, dedos, en región occipital, talones, oídos e incluso nariz. También puede afectar órganos internos como pulmón, la pleura, el pericardio y meninges. Estos pueden ser solitarios o múltiples. No son dolorosos y si lo vemos a la microscopía, pues son granulomas. En realidad no requieren ningún tratamiento, pero bueno, los pacientes lo van a referir como una preocupación, ¿no? por la aparición en los sitios que ya les comenté. Otra entidad también muy importante que hay que mencionar, pues es la enfermedad pulmonar. Esta pues tiene afección tanto a parénquima como a pleura. Va a tener afección a vías aéreas pequeñas y genera a largo plazo hipertensión arterial pulmonar. Y dentro de los factores de riesgo o mal pronóstico que vamos a tener, pues será que sea del sexo masculino, tabaquismo, factor reumatoide positivo y anticuerpos antipéptidos trinado positivo. Las tres entidades que vamos a hablar, pues es la pleuritis, que está presente en menos del 20%. Va a generar un derrame pleural de características de exudado con un conteo celular mixto y de predominio monocítico, altas concentraciones de proteínas, DHL y bajos niveles de glucosa y pH. Esto podría incluso pues, hacernos pensar en un proceso infeccioso, como la tuberculosis. De acuerdo también a otra entidad que vamos a hablar, es la enfermedad intersticial, que se va a caracterizar por una neumonitis y fibrosis, que van a ser las patologías más frecuentes. Cuando esta entidad se presenta, pues hay una reducción de la sobrevida de 7 años, a diferencia de pacientes con artritis reumatoide que no son portadores de enfermedad pulmonar. El curso de la enfermedad es muy variable, puede ser desde asintomático a rápidamente progresivo. Y si realizamos una radiografía o incluso tomografía, pues tienen un patrón bivasal, reticular o retículo nodular. Y si se realiza una espirometría en esos pacientes, se observará que tiene una disminución de la capacidad vital y restricción del volumen. Y como ya habíamos visto, la afección nodular también pues va a estar presente y pueden generar centros necróticos que incluso pueden estar cavitados, generando fístulas bronquiopleurales e incluso pues sobreinfecciones. En esta primera radiografía, tal vez no sé si se vea bien, va a mostrar opacidades intersticiales reticulares con una distribución en los lóbulos inferiores y subpleurales. Esta segunda imagen pues es una TACAR. En la primera que vamos a tener es un paciente con artritis reumatoide. Aquí vamos a observar que tiene una distribución basal con un patrón de parches, que son lesiones tanto reticulares como quísticas. En la siguiente, pues es un patrón igual reticular. Aquí vamos a observar que tiene el paciente ya una progresión más avanzada de la fibrosis y pues se observa el patrón en vidrio despulido. También tiene, pues la afección, pues les comentaba, es basal bilateral.
Y en la tercera imagen, pues es un paciente que tiene un patrón, un vidrio expulido de forma difusa. Y bueno, también aquí me había olvidado mencionarles que, bueno, podemos observar el patrón en panal de abejas con quistes, presencia de quistes subpleurales, como aquí. También hay que tomar en cuenta el riesgo cardiovascular que va a incrementar en estos pacientes debido al proceso inflamatorio y pues al desarrollo de una aterosclerosis acelerada. El factor de riesgo, será un factor de riesgo cardiovascular independiente y pues se debe tomar en cuenta el tamaño de la íntima carotidia, los niveles de PCR, el antecedente de tabaquismo y pues la edad. Como ya les había comentado, la aterosclerosis se va a acelerar debido al proceso inflamatorio, la elevación de los reactantes de fase aguda que van a ser predictores de eventos cardíacos agudos. La presencia de estos riesgos cardiovasculares pues se va a ver hasta 2 veces más en pacientes que no tienen artritis reumatoide. Otra de las entidades presentes pues es la pericarditis, que se va a encontrar hasta en un 50% de los pacientes. Si realizáramos una pericardiocentesis, pues encontraríamos, al igual que la toracocentesis, un exudado. Va a tener DHL elevada, proteínas elevadas, un pH bajo y niveles de glucosa bajos. Y pues en raras ocasiones va a generar un tamponade o una pericarditis constrictiva, pero pues sí hay que tomarlo en cuenta. La afección a nivel de miocardio pues es por un proceso granulomatoso, por la presencia de nódulos. Y podemos encontrar una endocarditis inflamatoria, esta puede ser asintomática, pero si se realiza un eco transtorácico, pues vamos a encontrar que también hay anormalidades a nivel de válvula mitral. Va a haber una afección severa si el endocardio afecta la raíz de la aorta, generando una aortitis e incluso incompetencia aórtica. Y pues en general las complicaciones a largo plazo, el microambiente que se va a desarrollar a nivel articular con la persistencia o la presencia de los linfocitos C, linfocitos B y la liberación de sus citocinas, pues ya vimos que va a tener un marcado proceso de aterogénesis acelerada. También va a tener un compromiso a nivel cerebral con incremento en el riesgo de deterioro cognitivo. A nivel óseo, pues puede iniciar con osteopenia hasta una osteoporosis. Y pues a nivel hepático, la respuesta del hígado por parte de la hepcidina, que va a tener se va a encontrar inhibida, con esto pues no va a haber un adecuado transporte de hierro, y también pues vamos a tener incremento de la resistencia a la insulina. Dentro del diagnóstico diferencial, pues con la principal entidad que vamos a hacerlo es con la osteoartritis, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuando llega nuestro paciente, pues evaluar estas características para pues orientarnos a qué es lo que nuestro paciente tiene. Pues de acuerdo a la edad de inicio, la artritis reumatoide tiene una incidencia más o menos en la sexta década de la vida, tomando en cuenta que en la osteoartritis pues el riesgo incrementa con la edad. En la predisposición, o factores de predisposición, pues hay que recordar que tenemos factores genéticos. En el caso de la osteoartritis, pues es más por un sobreuso o trauma, incluso pues por anormalidades congénitas. El inicio temprano, los síntomas tempranos que va a presentar la artritis reumatoide, pues es la rigidez matinal, dolor que mejora con la actividad. En el caso de la osteoartritis es todo lo contrario, el dolor va a incrementar con la actividad. El involucro de las articulaciones, pues siempre lo principal que es en la artritis reumatoide, que son afección a las interfalángicas proximales, a diferencia de la osteoartritis, que es característico que va a afectar las interfalángicas distales. Dentro de los hallazgos físicos, pues vamos a encontrar en la artritis reumatoide inflamación de tejidos blandos y aumento de la temperatura. En el caso de la osteoartritis, pues podemos encontrar osteofitos y con mínima afección a tejidos blandos. Dentro de los hallazgos radiológicos podemos encontrar osteopenia en la artritis reumatoide, erosiones marginales y una disminución o estrechamiento del espacio articular. Sin embargo, en la osteoartritis pues hay una escleritis condral, osteofitos
y una afección asimétrica. Dentro de los hallazgos de laboratorio, pues la osteoartritis no tendrá ninguna alteración y pues ya lo demás ya lo vimos. Además de esta entidad de la osteoartritis, pues también existe afección en otras patologías reumatológicas, como el síndrome de Still, lupus eritematoso sistémico, la espondiloartritis, vasculitis, sarcoidosis, polimialgia reumática, síndrome de Sjögren. Pero también están otras entidades como infecciosas, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, el VIH, infección por virus hepatitis C y B, parvovirus 19, chikungunya y fiebre reumática. También están las artropatías por cristales y pues, otras patologías sistémicas como la enfermedad tiroidea o la hipertrofia, osteomiopatía hipertrófica. Bueno, pues también vamos a hablar de la clinometría rápidamente, porque es útil para valorar el estado de salud del paciente o de su actividad, y pues también para valorar el estado de remisión de la enfermedad, y pues con ello también el valorar los tratamientos que podemos ofrecerle al paciente. La primera escala que vamos a ver es el DAS, que es Disease Activity Score, que se desarrolló en 1990. Incluye la medición de 3 aspectos. En este caso, el conteo de articulaciones dolorosas, utilizando el índice de Ritchie, la BCG y una valoración global de la salud por el paciente en una escala visual análoga de 0 a 100. Existen variantes donde en vez de utilizar la BCG, se utilizará la PCR. Bueno, el DAS como tal es el parteaguas para las siguientes escalas. Está pues en desuso, pues principalmente porque evalúa 53 articulaciones y que pues nos llevaría mucho más tiempo evaluar al paciente. En 1993 se desarrolló el DAS 28, que solamente se lleva un conteo articular de 28 y pues al disminuir el conteo articular no va a alterar la capacidad de discriminar entre los pacientes con una alta y baja actividad de la enfermedad. Y la correlación entre el DAS 28 y el DAS original fue de 0.97. Entonces, pues esto facilita la valoración de nuestro paciente sin llevar tanto tiempo. Esta va a incluir la medición de 3 aspectos y uno va a ser opcional. En primer lugar, tenemos el conteo de las articulaciones dolorosas, utilizando el índice de Fuchs, que ya muchos conocemos, el conteo de articulaciones inflamadas, la valoración de los niveles de BCG y de manera opcional la valoración global del paciente en una escala de 0 a 100. Como les había mencionado con el DAS, también se puede valorar la BCG o la PCR. Esta es una tabla, bueno, una aplicación que nos va a valorar el DAS 28, donde tiene el conteo de las articulaciones dolorosas, las inflamadas, el volumen de la BCG y la escala de valoración por el paciente. Ahorita vamos a ver en qué momento o en qué niveles vamos a tener una remisión o los niveles de actividad de la enfermedad. También está el SDAI. Este no necesita una fórmula matemática compleja para su determinación, a diferencia del DAS 28. Igual va a tener un conteo de articulaciones dolorosas, inflamadas, la valoración global por el paciente, pero también va a tener una valoración de actividad por el médico. También se pueden utilizar los niveles séricos de PCR y bueno, esta es otra de las aplicaciones que podemos utilizar para valorar la actividad de la enfermedad. Esta es más sencilla de utilizar que el DAS 28. Y también tenemos SEDAI, que se desarrolló por el mismo autor que SEDAI, y bueno, esta pues es más útil en un primer contacto, ¿no? Con el médico familiar, quien puede valorar de manera rápida, porque no tiene el conteo de la PCR, y pues solamente es de manera clínica y lo que pueda obtener del paciente. Va a valorar el número de articulaciones dolorosas, las inflamadas, la valoración global de la actividad por el paciente y pues el médico. Y bueno, los criterios de remisión, de acuerdo a la ACR, en una definición categórica, vamos a tener que debe de cumplir todos los criterios para decir que es una remisión de la enfermedad.
cuando las articulaciones dolorosas sean menor a 1, las articulaciones inflamadas sean otra menor a 1, la PCR se encuentra en menos de 1 miligramo sobre decilitro y la valoración global por el paciente sea menor a 1. Esta pues va a ser basada en el SDAI, en que sea menos de 3.3 puntos. De acuerdo al DAS 28, vamos a tener una remisión si esta es menor a 2.6, baja actividad si se encuentra entre 2.6 y 3.2, una actividad moderada de 3.2 a menos de 5.1 y una actividad alta mayor a 5.1. En el SEDAI, la remisión es menor a 2.8, se encuentra con baja actividad si es de 2.8 a 10, una actividad moderada de 10 a 22 y una actividad alta mayor a 22. En el caso del SDAI, la remisión es menor a 3.3, como ya lo vimos, baja actividad de 3 a 11, una actividad moderada de 11 a 26 y una alta actividad mayor a 26. Bueno, de acuerdo al tratamiento, pues los objetivos, el inicial será inducir una respuesta, con ello lograr y mantener el menor grado de actividad hasta alcanzar pues la remisión. Dentro de lo general que debemos de tener en cuenta respecto al tratamiento, pues es que el metotrexate es la piedra angular del tratamiento, que el uso de glucocorticoides son una terapia puente para el uso de los fármacos y pues que siempre hay que tomar en cuenta el control de las comorbilidades, especialmente las cardiovasculares. Con ello, pues, bueno, con la modificación de la enfermedad vamos a generar alivio de los síntomas, obviamente, y de los signos. Vamos a mejorar o normalizar la condición física del paciente, condicionando un impacto en la calidad de vida por la interacción social y, pues, obviamente, la capacidad laboral. La inhibición de la ocurrencia o progresión del daño estructural al cartílago y al hueso. Y bueno, de acuerdo a la actualización del AULAR en 2019, vamos a tener 3 fases para el tratamiento o iniciar el tratamiento de nuestro paciente. En un primer paso, pues obviamente tenemos el diagnóstico clínico de artritis reumatoide. Si el paciente no cuenta con contraindicaciones para el uso de metotrexate, bueno, vamos a iniciar con este. Se puede utilizar de manera combinada por un periodo corto el uso de glucocorticoides. Y en caso de que nuestro paciente tenga alguna contraindicación para el uso de metotrexate, se puede iniciar otro tipo de fármaco como la leflunomida o la sulfasalazina. Hay que evaluar a nuestro paciente si este tuvo una mejoría a los 3 meses o si logró llegar a una remisión a los 6 meses. De ser así, se debe de continuar reduciendo la dosis del tratamiento a una dosis mínima efectiva. Hay que tomar en cuenta que los factores de mal pronóstico en artritis reumatoide pues es la presencia de elevados títulos de factor reumatoide, también de anticuerpos antipéptido citrulinado, la presencia de enfermedad erosiva al inicio de la enfermedad, actividad de la enfermedad al inicio, la magnitud de las elevaciones de la BCG o la PCR, la presencia de nódulos o enfermedad extraarticular del sexo femenino, tabaquismo y obesidad. Bueno, de acuerdo al metotrexate, el mecanismo de acción va a bloquear la síntesis de las purinas para la síntesis de DNA y la duplicación celular. Este va a actuar como un falso sustrato un antimetabolito de la dihidrofolato de reductasa y pues por ello que se debe de administrar 5 miligramos de ácido fólico semanal o también ácido folínico. Como efecto adverso, tiene una toxicidad pulmonar, hepática o hematológica. Su uso como monoterapia en pacientes con artritis reactivas, es como la terapia inicial, el tratamiento inicial para un paciente que sea virgen a los fármacos. También se puede utilizar como terapia combinada con sulfasalazina o leflunomida cuando uno de estos dos ha fallado como monoterapia. La dosis inicial es de 7.5 a 10 miligramos semanales por vía oral. Se va a escalar en un periodo de 8 a 16 semanas hasta lograr la dosis óptima. La dosis mínima óptima es de 15 miligramos y máxima entre 25 o 30 miligramos. Pueden haber consideraciones o situaciones especiales en donde se tenga que cambiar a la vía subcutánea, como en casos de toxicidad o falta de respuesta. Y cuando se pasa a esta vía subcutánea, se ha visto que alcanza respuestas hasta en un 30% superiores
en los criterios de la ACR. Y bueno, si tenemos una dosis que es mayor a 25 miligramos por semana y ya se logró la remisión de la enfermedad o una enfermedad leve, como ya les había explicado, se tiene que ir disminuyendo la dosis del medicamento. Esta se va a iniciar cuando al menos tenga una remisión mantenida de 6 meses. Si la dosis usual del paciente era menor a 25 miligramos por semana, se iniciará una reducción si la remisión estuvo mantenida entre 6 a 12 meses. En el caso de la leflunomida, pues es un antirreumático no biológico, inhibe la síntesis de purinas y también inhibe la proliferación de los linfocitos T y su adhesión a las células endoteliales sinoviales. Tiene una dosis carga que es de 100 miligramos vía oral por 3 días. Su precio de este medicamento es, bueno, de la cajita de los 100 miligramos, las 3 tabletas, cuesta 625 y llega a costar hasta 1,900 la caja con 30 tabletas para la dosis de mantenimiento. Como efecto adverso, pues tiene hepatotoxicidad, efectos gastrointestinales, alopecia, rash, citopenias, neumonitis e infecciones respiratorias. Con la sulfasalacina se desconoce su mecanismo de acción, aunque se sabe que tiene efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores sobre los linfocitos T. La mayoría de sus efectos adversos ocurren durante el primer año, principalmente durante los 6 primeros meses, y pues sus efectos adversos serán gastrointestinales, alteraciones mucocutáneas como reacciones alérgicas o úlceras orales y citopenias, o bueno, en este caso leucopenia. Obviamente pues no se debe de administrar en pacientes que se conozcan alérgicos a las sulfas y su dosis inicial es de 500 miligramos día hasta llegar a 2 gramos al día. De la sulfasalacina, su precio, bueno, de esta marca de Pfizer, la encontré en 950 pesos aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que pues el paciente va a llegar por dolor, sin embargo, pues ya vimos la fisiopatología, el paciente no va a requerir que demos largos periodos de tratamiento con AINES. Se debe utilizar en fases iniciales de la artritis reumatoide, pues obviamente para conseguir un alivio rápido de los síntomas, mientras los otros medicamentos van a iniciar su acción. Se debe de utilizar la dosis mínima eficaz durante un mínimo periodo posible, como ya les había comentado, y pues siempre que tengamos en mente dar AINES, pues valorar el riesgo cardiovascular y gastrointestinal de nuestro paciente, pues para tomar nuestras medidas de prevención. Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 tienen un mejor perfil de seguridad gastrointestinal, sin embargo, no renal ni cardiovascular. Y pues hay que recordar que dentro de las pautas de la analgesia, pues el uso de 2 AINES no va a potenciar su efecto. Los glucocorticoides, como dije de manera inicial, pues se debe de utilizar a dosis baja por el menor tiempo posible. Esto pues en un periodo de 3 meses o menos. Se recomienda el uso de prednisona menor a 10 miligramos día o su equivalente y se utiliza como una terapia puente con los fármacos sintéticos convencionales en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. Si tenemos que el paciente ya lleva una dosis de 7.5 a 10 miligramos de uso de glucocorticoides, es una indicación para una modificación del fármaco. Pues el uso de glucocorticoides es como coadyuvante, no es una terapia como tal que se deba de dar, o bueno, como una monoterapia, ¿no? Es solo el coadyuvante. Si no está funcionando, no quiere decir que tengamos que aumentar la dosis de glucocorticoides, es mejor modificar el fármaco. Y bueno, lo que les decía, que no se debe utilizar como tratamiento de monoterapia. Bueno, esa es en una fase 1, como ya les expliqué. Existe una fase 2, donde si no hubo remisión de los síntomas a los 3 meses o no se llegó al objetivo de tratamiento a los 6 meses, hay que valorar si nuestro paciente tiene factores de mal pronóstico, como ya les había mencionado, para agregar el uso de biológicos o inhibidores JAK. Si nuestro paciente tiene ausencia de factores de mal pronóstico, bueno, podemos cambiar o agregar un segundo fármaco sintético convencional como la flunomida, sulfasalacina, o agregar glucocorticoides si nuestro paciente no lo estaba utilizando. De acuerdo a estas 2 pautas, tenemos que valorarlo igual en 3 meses si mejoraron la sintomatología o en 6 meses si se llegó
a la remisión de los síntomas. De ser así, pues igual vamos a empezar a reducir la dosis de los medicamentos hasta llegar a una dosis mínima efectiva. Y bueno, aquí tenemos, este esquema lo puse por la utilidad de recordar la terapia blanco, que por ejemplo en el caso de rituximab, pues son fármacos anti-CD20, el abatacept, que son inhibidores de CD80 y CD86, los inhibidores JAK, que es el baricitinib y tofacitinib, y los anti-TNF-alfa, que es adalimumab, etanercept, y los inhibidores de interleucina 6 como tocilizumab y sarilumab. El abatacept se va a unir obviamente a los receptores CD80 y CD86, evitando su interacción con el receptor de CD28, y también va a inhibir la coestimulación para la unión del linfocito TCD4. Se une también a los preosteoclastos, inhibiendo su diferenciación y disminuyendo la resorción ósea. Este se administra en una infusión intravenosa de 10 miligramos kilogramo entre 2 y 4 semanas, la inicial, y posteriormente cada 4 semanas. El único medicamento que encontré es Orencia, que cuesta 19,500 pesos. Dentro de los anti-TNF-alfa, todos los pacientes deben de ser sometidos a un escrutinio para tuberculosis. Las reacciones a la aplicación ocurren entre un 5.8 a un 53% de los pacientes. La mayoría de los eventos son leves o moderados y pues se asocian más al sitio de aplicación. Diversos metaanálisis han concluido que no existe un riesgo de cáncer asociado a su uso y bueno, en el caso del etanercept, se utiliza por vía subcutánea en una dosis de 50 miligramos una vez a la semana. Si no mal recuerdo, tiene un precio de 9,000 pesos. Dentro de los inhibidores JAK, el tofacitinib y baricitinib, pues sus efectos adversos son las infecciones los más comunes son las infecciones, de un 14 a un 17% va a afectar vías respiratorias altas y de un 3.4 a un 11% infección del tracto urinario. También se ha visto que incrementa el riesgo de bronquitis hasta en un 11%. Para considerar su uso, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo en una edad mayor a 65 años, obesidad, diabetes, antecedente de POC y uso de prednisona mayor a 7.5 miligramos al día. También se ha descrito que tiene marcada elevación del colesterol total, del LDL, HDL, sin tener un compromiso de la relación de colesterol total. Y bueno, pues la manera que podemos prevenir efectos adversos pues es con el uso de estatinas en caso de que encontremos pacientes que tengan elevación de colesterol. También se ha encontrado que el uso de baricitinib genera trombosis, incrementa el riesgo de trombosis profunda o tromboembolia pulmonar. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta los factores de riesgo de nuestro paciente para ver si es candidato o no a su uso. El precio de tofacitinib es de 10,000 pesos en tabletas para 30 días y de 19,000 pesos con 60 tabletas. En cuanto a los inhibidores de interleucina 6 como el tocilizumab, se puede utilizar como monoterapia o en combinación con otros fármacos. Su administración es mensual, su dosis es de 8 miligramos por kilogramo. Dentro de los efectos adversos más comunes pues son las infecciones respiratorias y la hipercolesterolemia. Se ha visto que pues, se asocia a estos dos eventos en un 7 a un 43% si se utiliza como monoterapia y de un 6 a un 42% en un grupo que tenga un tratamiento combinado. Realmente pues no hay diferencia, entonces pues sí es su uso lo que desencadena estos dos eventos. Está también como evento adverso la neumonía, el herpes zóster, la elevación de las aminotransferasas, la hipersensibilidad y el eritema en el sitio de punción. También se ha visto que en un 7% de los pacientes presentan cefalea e hipertensión arterial en un 6%. Y se asocia con un evento cardiovascular de 3.4 eventos por cada 100 personas al año. Hay que tomar en cuenta pues, la edad avanzada, el antecedente de enfermedad cardiovascular y pues, que tengan un DAS28 elevado.
Estos no se deben de usar durante el embarazo. Se ha visto que en experimentos con animales incrementó el riesgo de aborto o muerte fetal. Su precio pues va desde los 9,000 hasta los 22,000 pesos. El uso de rituximab, tenemos que inhibe a los linfocitos B. Se administra en ciclos de 2 infusiones de 1 gramo IV cada 2 semanas con un intervalo de 6 a 12 meses. La mayor parte de los efectos adversos se presentan en los 6 primeros meses. Las infecciones más frecuentes pues, son las respiratorias y las otras similares al resto de los biológicos. La infección más grave pues, se ha reportado que es la neumonía y no tiene un riesgo incrementado para el desarrollo de neoplasias. También hay que tomar en cuenta que cuando consideremos el uso de rituximab, se debe de valorar si hacer un panel viral y ver si nuestro paciente tiene actividad de enfermedad como hepatitis B. Y pues nada más. El precio de rituximab es de 17,500. Y bueno, si nuestro paciente no ha mejorado con el uso de fármacos biológicos o el cambio a un segundo fármaco sintético convencional, pues hay que valorar el uso el cambio de un fármaco biológico o un inhibidor JAK. Y pues igual valorar la mejoría de los síntomas a 3 meses o si se logró el objetivo de terapia a los 6 meses. Y bueno, como consideración, la artritis en el adulto mayor, tiene un predominio en hombres, como les había dicho inicialmente, tiene un inicio agudo, tiene mayor afección sistémica e involucro de pequeñas y grandes articulaciones con polimialgia, tiene menor positividad del factor reumatoide y un peor pronóstico funcional. Un estudio en Taiwán, en una corte de pacientes con inicio tardío de artritis reumatoide, mostraron un incremento de interleucina 6 de predominio en hombres y con menores concentraciones de TNF-alfa. Esto pues hay que tomarlo en cuenta para iniciar la terapia en nuestros pacientes. Y otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que la BCG incrementa con la edad, lo cual pues también podría interferir con el diagnóstico de artritis reumatoide y pues la valoración de su actividad que nos pudiera dar mayor puntaje. Dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo y la menarca tardía. Y bueno, como cuadro aquí de las características, a diferencia de lo que ya mencioné de la artritis reumatoide, pues esta tiene una prevalencia, la artritis reumatoide de inicio tardío, tiene una prevalencia de 2%. Aquí disminuye la relación de mujer-hombre de 2 a 1, antes era de 2 a 3 o incluso 2 a 4. La presencia de HLA-DRB1 es menos significativa. Tiene otro tipo de presentaciones, además de la forma clásica. También, pues algo importante es que tiene mayor afección a grandes articulaciones. Eso es como en términos generales. La relación de positividad del factor reumatoide o los anticuerpos antipéptidos citrulinados es menos frecuente y se va a encontrar pues más elevada los reactantes de fase aguda. Aquí sí indica que el tratamiento inicial se debe de realizar con glucocorticoides, incluso se ofrece como una monoterapia, pero pues no es lo más recomendable por el uso, por el antecedente también de comorbilidades que puedan presentar nuestros pacientes. Y bueno, menciona que el uso de fármacos convencionales es menos frecuente, así como de los biológicos, y que son más frecuentes los efectos adversos asociados al uso de fármacos. Y algo importante que también se me había olvidado mencionar es que con el uso de fármacos biológicos, pues incrementamos el riesgo de infecciones graves. También algo que hay que tomar en cuenta es el esquema de vacunación de los pacientes y pues siempre pedir panel viral por el riesgo de reactivación de hepatitis B. Y bueno, dentro de las conclusiones a todo lo que hemos revisado, pues lo principal es que la terapia con fármaco debe iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico, que el objetivo de esto pues es alcanzar una remisión sostenida o baja actividad de la enfermedad, que el monitoreo de la enfermedad en una enfermedad activa es de 1 a 3 meses, que el metotrexate debe ser la primera estrategia de tratamiento
Y en pacientes que tengan una contraindicación al uso de metotrexate o intolerancia temprana, se debe considerar el uso de leflunomida o sulfasalazina como parte de primera línea de tratamiento, que los glucocorticoides deben de tenerse en cuenta como terapia puente, y que si el objetivo de tratamiento no se alcanza con la primera estrategia de fármacos sintéticos convencionales y que no tengan algún factor de mal pronóstico, pues se debe considerar el uso de otro fármaco sintético convencional como leflunomida, hidroxicina, sulfasalazina, y en caso de que sí estén presentes estos factores de mal pronóstico, pues se pueden utilizar agregar fármacos biológicos. Pues sería todo. Muy bien, Andrea. Ok. Sí, de acuerdo. No sé si alguien quisiera preguntar algo. Nos deja poco margen de maniobra aquí, Andreita. ¿Qué le quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Pues no, Hola. doctor, creo que abarcó todo. Marcó bastante bien, ¿verdad? Quizás nada más un poquito de dudas mías sobre lo que ahorita ustedes han estado viendo con la doctora Tinajero, sobre los adultos mayores. ¿Qué ustedes observan que es lo más común que les dan de tratamiento? Eh, porque, casi como dice Andrea, efectivamente tienen peor pronóstico y sin embargo no son luego tan frecuentes los pacientitos que tenemos con algo más que no sea metotrexate o leflunomida, que es las dos que más ocupan, sus pequeñas dosis de prednisona y algunos todavía veo que les dan cloroquina. Ya no sé ustedes qué han visto. Leflunomida y metotrexate, yo creo que es lo que más he visto. Pero sabe que yo no roté en la consulta de reuma. Felipe sí. ¿No? A ver, alguien que pudiera platicarnos lo que vio, qué grado de control tenían, si se aplican las escalas que nos mencionaba Andrea. Sí, sí, de hecho, en la consulta con la doctora Tinajero, es frecuente que haya pacientes adultos mayores, ¿no? Con AR, pero sí les aplicábamos siempre su DAS 28, como mencionaba Andrea. Pero sí, como menciona usted, casi siempre los medicamentos biológicos, tocilizumab, etanercept, infliximab o rituximab, siempre se los daba como a los pacientes de inicio temprano. Casi siempre en los adultos mayores, yo no recuerdo como alguno que haya tenido con biológico. ¿Verdad que no? Y la duda sería, ¿por qué? De acuerdo a lo que han visto, no sé si le han preguntado. Yo la verdad es que lo supongo porque nunca he visto estudios con adultos mayores para ver qué les pasa con los biológicos. Habitualmente los que están incluidos son personas jóvenes. Y pues en las jóvenes lo que más abunda son las mujeres, ¿no? Entonces, sí me queda la duda. Ahora, el uso de cloroquina, no sé si lo han visto, que lo siguen ocupando. Pues fíjese que en cloroquina casi no, en realidad es como muy, muy raro, solo cuando tienen intolerancia tanto al metotrexate o a la leflunomida o incluso a la sulfasalazina, pues les dan así como que bueno, ya no aguanta nada, pues la cloroquina. Y de los biológicos, lo que yo también pues, sí le pregunté a la doctora, ¿no? Y lo que me platicaba también es que, al menos aquí en el IMSS, o sea, como que batallan mucho para soltar el biológico. O sea, tiene que fallar el metotrexate, tiene que fallar la efenamida, tiene que fallar así como a todo. Y hasta después de mucho tiempo les autorizan el biológico. El Entonces, más biológico y como pues, previo, sí, por todo el rollo burocrático que tiene que hacer. ajá, y previo el protocolo, ¿no? Incluyendo ahí lo de la tuberculosis y le tienen que subir a torre de control y esperar que se los autoricen, ¿no? Bueno, es que sí, yo no tengo tanta experiencia porque yo honestamente lo suelo referir,
precisamente a la doctora Tinajero, que es mi primera opción, o a un doctor que se apellida Cardona, que estuvo en el IMSS hace muchos años, y él es muy bueno, es muy decente, muy tranquilo. Pero, por ejemplo, yo veo a Cardona que usa mucho cloroquina todavía, para muchas cosas, y la R pues, es una de ellas, ¿no? Inclusive antes nos decía que la evolución del adulto mayor suele ser muy buena con los básicos, los medicamentos base, y él usa mucho el metotrexate y la hidroxicloroquina. Prednisona la usa muy poquito y los que no responden a eso tienen reflunomida, y si no, pues ya paren de contar, porque la verdad es que de veras no recuerdo un solo adulto mayor con un biológico. Pero bueno, yo no suelo quedármelo, o sea, a diferencia de mi José Juan, que le encanta quedárselos y les hace su protocolo y seguimiento y ahí está ajustando dosis y todo. Ya dependerá del estilo de cada uno de ustedes. Una consideración que deben de tener con el metotrexate es la fibrosis pulmonar, que es lo más común que hace. Y luego no sabemos si es la artritis reumatoide o es el metotrexato. Esto suele presentarse cuando los pacientes ya tienen un tiempo en el tratamiento y dependiendo también de las dosis. Muy seguido los veo con dosis altas, arriba de 15 miligramos por más de 5 años y desarrollan fibrosis. Ya al rato pues ya no sabemos qué fue primero, ¿no? Pero pues, es una de las complicaciones frecuentes. Muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. No, doc. ¿No? Bueno, pues muy bien, Andreita. Muchas gracias. Gracias, Andy. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Nos vemos. Bien. Bye. Bye, bye.